Ahí estábamos viendo este reportaje de Verónica Moscoso del Departamento de Prensa. Niños, niñas que ya no están por una negligencia, por un mal accionar de un doctor, un mal tratamiento y de alguien que hasta el día de hoy sigue trabajando, incluso como asesor de otras intervenciones, de otras operaciones, de otros tratamientos, y que aquí hay una lucha de mamás y de papás que se extiende por 6, 7 años y que resulta insólito de que esto esté quedando impune. Y acá estamos hablando de vidas, de niños y niñas que las han perdido no por su enfermedad, sino que porque se les atacó mal su enfermedad. Ale Radcliffe, tú estás junto a nosotros con una de las madres afectadas. Ale, buen día. Sí, Gino, nosotros nos encontramos con Darlene, llevamos harto rato conversando las dos, nos recibió en la comodidad de su hogar muy amablemente para poder hacer esta denuncia porque es un hecho muy grave. No solo eres tú, Darlene, sino que son 4 familias más que a través de 9 años más o menos han denunciado al mismo médico. No solo porque en el tiempo en que fallecieron sus niños no tenían la especialidad de oncología, ¿cierto? Sino porque también hubo una mala práctica. Sus niños no murieron de cáncer, sino que murieron por una mala práctica, un mal procedimiento. Bueno, queremos conversar contigo, Darlene. Muchas gracias por estar, por recibirnos, por estar con nosotros. Pero cuéntanos, volvamos un poquito al pasado para poder volver a hacer esta denuncia. ¿Cómo te diste cuenta tú que el procedimiento con tu hija Agustina, que era muy chiquitita en ese momento, tenía un cáncer, que este procedimiento iba mal o algo estaba pasando? Hola, allá en el estudio. Hola, Darlene. Hola. Buenas tardes. Bueno, les voy a comentar un poco sobre Agustina. Mi hija empezó un tratamiento el 2012 en el Hospital de Carabineros, el cual salió bien. Ella tenía un tumor que se llama neuroblastoma y bueno, con todos los tratamientos, quimioterapia, ella logró vencer el cáncer. Y nos derivaron a la Clínica Santa María con Claudio Mozo para hacerle un trasplante de médula. Y ahí conocimos a Claudio Mozo, el cual se presentó como oncólogo infantil y dijo que iba a hacerle el tratamiento a mi hija Agustina, lo cual el 2012 él le realiza un primer trasplante de médula, informándome los protocolos, informándome los pasos que iba a seguir. Y en una de sus conversaciones que teníamos, él me dice: mamá, prepárate porque tu hija se viene un segundo trasplante de médula. Yo le dije: doctor, ¿pero cómo? Si la niña está débil. Y él me dice: no te preocupes. Textualmente me dice: pegarle el palo al gato. ¿Notaste que eso era una situación extraña? De un doctor, sí. Sí, o sea, sus palabras no eran como de una persona seria para decirme que 2 por 1. O sea, ahí quedé como con muchas dudas. Bueno, en ese tiempo se le hizo el trasplante a mi hija, salió bien y en menos de un mes él le hace otro trasplante de médula, lo cual en ese trasplante fue fatal. La Agustina le puso una quimioterapia que se llama carboplatino en dosis muy elevadas, y quiero agregar también que en ese segundo trasplante yo no firmé consentimiento firmado. O sea, Claudio Mozo se tomó atribuciones de mi hija en hacer un trasplante de médula que yo no autoricé. Le hizo el trasplante, le puso una quimioterapia no informada, lo cual la niña empieza a empeorarse. Yo le decía a Mozo que la niña estaba mal, cada día se estaba deteriorando. Él decía que todo estaba bien. Incluso quiero recalcar una frase de Claudio Mozo que decía que él era Dios, por ende él hacía todo bien porque era Dios. Y mi hija se empezó a empeorar.
cada día empezó a empeorar. Fueron 4 días que la Agustina empezó con diarrea, con vómito. La llevamos a la UCI. Mozo desaparece en su momento y empezó a hacer exámenes buscándole una... a ver, no recuerdo en este momento, como una infección. Le empezó a poner antibiótico, cosa que no había una infección, la niña estaba haciendo una intoxicación. Hay estudios, ¿cierto? Porque hay otra familia más que está involucrada, que está ya con ustedes y no, que creo que va a estar por Zoom. Hay peritajes nacionales e internacionales que avalan lo que está diciendo Darlene y lo que les va a contar también allá María José en el estudio. Sí, Ale, así es. Bueno, primero que nada decirles que lo sentimos muchísimo. La verdad es que pasar por esta situación debe ser algo que no se puede repetir en la vida nunca más por un profesional que ha estado en varias clínicas encima y que aún sigue ejerciendo. Es aún más vergonzoso todavía. Estamos con la mamá de Pabla, María José Cucurella, que lamentablemente también perdió a su bebé a causa de este pseudo doctor Mozo. Buenos días, María José, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, aquí estamos. Quería que nos contaras también el testimonio que viviste tú. Sabemos que este señor, después que tuvo algunas denuncias y causas legales, hizo una especialidad en hematología, tengo entendido, ¿no? Con eso se justificó también un poco con el tema de que no era oncólogo. Mira, no tiene un título, sino que obtuvo en el 2018 un certificado de la CONASEN que lo acredita como para poder trabajar como tal. Eso. ¿Ya? Pero como título de oncología otorgado por alguna universidad chilena o internacional, no tiene. María José, ¿cómo fue avanzando contigo, con tu hija Pabla? ¿Cómo te enfrentaste a este doctor? ¿Te lo recomiendan? ¿Era el tratamiento que debía seguir? Cuéntanos tu historia. Mi hija comenzó con un día amaneció con un dolor en el costado izquierdo y la llevamos a la urgencia de la clínica Las Condes porque teníamos un seguro asociado ahí. Y le tomaron radiografía, ecografía, exámenes y todo. Finalmente no nos informaron mucho, pero sí nos dejaron hospitalizados porque tenía como un derrame pleural, o sea, líquido en el pulmón. Ok, nos dejaron en la UCI y nos indicaron que el informante del escáner nos iba a ir, a la mañana siguiente nos iba a ir a informar qué pasaba, cuáles eran los pasos a seguir. Y en la mañana siguiente llega directamente el doctor Claudio Mozo con su bata de médico y con el cartelito de oncólogo pediátrico. Yo cuando vi esa palabra me morí, o sea, casi al tiro que las cosas estaban muy complicadas. Y examina rápidamente a mi hija, nos hace salir a mi marido y a mí a una salita y nos comunica que la niña está con un tumor y que íbamos a tener que empezar con muchos estudios para determinar qué tipo de cáncer era. No nos dijo cáncer, pero qué tipo de tumor era. Cáncer no nos dijeron hasta muy al final. Y así lo conocimos a él, o sea, apareció como médico en la urgencia y se determinó que sería el médico tratante de mi hija, ¿ya? Y nada, o sea, obviamente uno confía, está en una clínica donde se supone los médicos están acreditados, una clínica que está acreditada por la John Commission, algo así, y que tiene su prestigio. Entonces nunca te imaginas que un médico que está ahí era un pediatra en ese minuto, era un pediatra, tenía un curso de trasplante de médula, no acreditado ni nada, pero mi hija no iba por ese lado tampoco, o sea, mi hija tenía que ser tratada por un oncólogo, en tumores sólidos o algo así. Entonces, esa fue la forma en que nosotros conocimos a este médico. ¿Cuándo te diste cuenta que las cosas iban muy mal? Y de hecho, cuando pasó esto,
de repente llegan otros doctores, yo no sé cómo se maneja ese tema, pero llegan otros doctores a dar otras opiniones o no, solamente lo maneja uno solo. No, en esta clínica, por lo que entendemos y hemos tratado de averiguar a través de transparencia y de diligencias en fiscalía, no hay un comité oncológico. Lo que sí pasó, que al principio llegó una doctora que lo reemplazó en la primera quimioterapia de él, estaba de vacaciones o estaba con licencia, no sé, no estaba en la clínica, y fue otra oncóloga, otra médico que sí era oncóloga, y ella le administró la dosis de la primera quimioterapia y todo el tema. Después ella desaparece del plano y vuelve el doctor Claudio Mozo a seguir el tratamiento de mi hija. Nosotros nos dimos cuenta post cirugía de la Paula de que ella estaba, porque su tratamiento consistía en quimioterapia, cirugía y radioterapia. Desde el principio nos informaron eso. Y junto a la radioterapia del final seguía la quimioterapia con otras drogas. Después de la cirugía, mi hija fue derivada al cardiólogo por control, un control que debería haberse hecho permanentemente por el tipo de quimios que ella estaba recibiendo. O sea, de acuerdo a las buenas prácticas médicas, ella debería haber estado en control cada 2 meses con ecocardiografía. Pero bueno, no fue así, y eso es un gran error, porque ahí se hubieran ido dando cuenta del daño que se le estaba generando en el corazón producto de la quimioterapia, y podrían haber tomado otras conductas que no se realizan. Cuando la Paula fue revisada por una cardióloga, ella ya tenía una falla importante en su corazón. Entonces, durante una de las quimioterapias que estaba hospitalizada, hizo una hipotensión y fue derivada a la UCI, y ahí ya entramos en otra etapa del proceso de tratamiento de la Paula. Ella estaba muy grave y entró en la UCI y estuvo muy mal. Tanto así que la tuvimos que conectar como a la semana, porque los remedios de cardiología no estaban funcionando. Y a la semana mi hija estaba conectada a una máquina de ventilación extracorpórea, o sea, al ECMO. Quizás algunas personas lo conocen, pero es ya casi la última opción de tratamiento para una persona. Sin embargo, ella salió del ECMO. Lo logró, pero ahí se produjeron otros temas de infecciones intrahospitalarias y falencias en la UCI propiamente tal. Ya, pero bueno, ahí así es un poco la historia de mi Paula. Sí, María José, también a Darling, que está ahí junto a Ale Radcliffe. Estamos junto al abogado Claudio Valdivia. Claudio, qué difícil es cuando hay acciones legales de por medio, cuando acá la lucha sobrepasa tu corazón, tus sentimientos. Acá no estamos hablando de una pelea de lucas, no estamos pelea por terreno, estamos hablando de las vidas y de las vidas de tus hijos. ¿Qué consejos les podemos entregar en esta batalla que ha durado 7 años incluso, para que este tipo de casos no vuelvan a ocurrir? Esa es su lucha. Lo primero, agradecer a María José y Darling por su testimonio. Me imagino el dolor y la angustia que sufrieron, que siguen sufriendo en su duelo, y por eso muchas gracias por el testimonio. Son muy valientes en eso. Y lamentablemente el sistema judicial en ocasiones, y muchas veces, no en ocasiones, muchas veces no entrega una solución real. En materia de negligencias médicas, muchas veces lo primero que piden las víctimas es una explicación. Es una información, es qué pasó, por qué pasó, por qué llegamos a esto. Una mala praxis médica no solamente se genera a partir de un tratamiento, sino se genera a partir de una falta de información, porque la información tiene que ser completa, oportuna, un tratamiento, un diagnóstico correcto y también un postoperatorio. Es decir, la mala praxis se puede producir en todas esas etapas. ¿Y qué respuesta? Lamentablemente la Fiscalía en materia de negligencias médicas creo que no está dando el ancho. Me parece que se están demorando mucho y están pidiendo peritajes sobre peritajes respecto para llevar a un juicio a un doctor. Para llevar a un juicio, para acusar hoy día a un doctor en materia de negligencia médica, cuesta mucho. Hay que pasar por asesores de la Fiscalía, hay que pasar por peritaje. Y si las personas no tienen los recursos,
no pueden llegar a eso. Independiente, ojo, independiente de la responsabilidad civil por los daños, por los perjuicios, que no solamente pueden tener los doctores, sino también las clínicas que acogieron a esos doctores. Entonces, me parece aquí el sistema no está respondiendo, pero sí un llamado a María José y a Darlin que sigan adelante. En la medida que ellas mantengan esa lucha, en la medida que ellas mantengan vigentes esas investigaciones, es posible que otras personas se puedan dar cuenta que en ocasiones no hay que confiar. Hay que pedir una segunda opinión. Y que por más eminencia que lo presente la clínica, hay que desconfiar y hay que pedir todas las certificaciones, porque pareciera que en este caso, como en muchos otros que hemos visto, las clínicas no están pidiendo las certificaciones que debieran. ¿Y qué confianza le da uno también para ir a estas Sí. clínicas que más de una acá hemos ido para saber qué profesional te está atendiendo? Finalmente, como dices tú, Claudio, tenemos que estar pidiendo la certificación a un médico que nos va a atender. La clínica nos entrega un servicio, ojo con eso. La clínica nos entrega un servicio y uno confía en ese servicio. Lo que decía Darlin sobre el consentimiento informado, eso es una obligación de la clínica, no es que ellos podrían haberlo hecho, es una obligación de la clínica. Las personas cuando se someten a un tratamiento a partir de un diagnóstico tienen que estar informados, tienen que saber cuáles son las implicancias, cuáles son los efectos adversos, el tiempo que va a tomar el posoperatorio, que va a tomar la recuperación. Y en eso me parece que antes de cualquier cuestión legal se pide también que las clínicas y los profesionales tengan un poco de empatía. Bueno, Claudio, un doctor que se hacía llamar Dios, que pareciera que así está haciendo, porque nada pasa luego de estos hechos. Y ahí Darlin está con Ale Radcliffe, incluso tú comentabas de que confiabas en la clínica, luego llegaste a conocer acá al doctor. Sí, así es. A mí me lo presentaron como oncólogo infantil, hematólogo del Hospital de Carabineros. Agustina se hizo todo este tratamiento en el hospital de Carabineros. Su doctor de cabecilla me dice, ándate a la clínica Santa María con Claudio Mozo, un hematólogo muy bueno, o tienes la opción de irte a la Universidad Católica. Pero ellos insistieron en que me fuera a la clínica Santa María. Y claro, o sea, uno confía, es una clínica y no voy a andar buscando el doctor o googleándolo si tiene algo o no tiene su título, porque obviamente es una clínica que yo estoy pagando y estoy pagando un servicio. Y además ahí... El pronóstico, porque cuando hay un cáncer, uno te dice, oye, el pronóstico es de esta forma, es de esta manera. ¿Qué te dijeron a ti con el pronóstico de Agustina? Bueno, Agustina, al terminar su quimioterapia, se le hace un examen en el hospital militar, en el cual sale que la niña ya no tenía cáncer y estaba bien. Por ende, se tenía que hacer como una mantención a la niña en los años. Pero vuelvo a reiterar que Claudio Mozo hizo este segundo trasplante que está contraindicado en cualquier protocolo. O sea, aquí Mozo experimentó con mi hija, la intoxicó y nunca me dio una explicación. Al momento de que la Agustina cayó la UTI y estaba buscando esta infección, después me dice que estaba buscando un orificio que se le había hecho en el estómago. O sea, Mozo ni siquiera sabía lo que estaba diciendo, no sabía qué estaba pasando con mi hija. Entonces, claro, empezaban anomalías tras anomalías, Mozo desaparece y la niña fallece un día antes porque él igual le quiso poner el trasplante de médula sabiendo que mi hija estaba grave en la UTI. Y me dice, mamá, le voy a poner el trasplante de médula y que va a estar todo bien. Siempre me dijo que la niña iba a estar bien, que se iba a salvar. Le pone este trasplante de médula y la Agustina al otro día fallece, porque fue una bomba que le puso Claudio Mozo en el estado que estaba mi hija. Yo sé que es difícil, Darlin. Claramente esto nos ponemos en tu lugar, nos afecta a todo porque nos podemos poner en tus zapatos, pero tú eres una mujer súper fuerte, llevas 9 años luchando con tu familia, con tu hijo,
con tu pareja, está ahí conectada con la María José, ¿cierto? Con la Marisol, con las otras mamás. Y de verdad tú eres una mujer súper fuerte, y de verdad que agradecemos que estés luchando por tu hija y que estés haciendo justicia, porque es un médico, Gino, que todavía sigue ejerciendo y que en el minuto que pasó lo que pasó, él no tenía la especialidad de oncólogo. Sí, Ale, sí, nada más que agradecimiento a ustedes dos por exponer esto en la búsqueda de dignidad por la vida de sus hijos, en la búsqueda de justicia. Y también hay algo que es súper valorable, y ahí, María José, voy contigo. Ustedes no quieren que esto le ocurra a ninguna otra mamá, a ningún otro papá, a ningún otro niño, niña. Ahí va su lucha también. Evidentemente, o sea, el motivo de todo esto, de tratar de visibilizar nuestras causas judiciales, es esa, que las mamás estén informadas, que busquen información de los médicos a los cuales se han derivado sus hijos, porque hay muchas familias de regiones que son derivados a los centros de Santiago, porque en regiones no hay especialistas tampoco. Entonces, por favor, revisen la información en la página del Ministerio de Salud, googleen a sus médicos, y como dijo el abogado por ahí, hay que desconfiar y pregunten, háganse asesorar por otras mamás. Hay la familia oncológica es muy solidaria, y yo sé que pueden obtener buena información. La idea es esa, que a nadie más le vuelva a pasar, que no haya, si tienen una duda con un tratamiento, ahora está la Fundación CARE, que dirige Cecilia Boloco, en la cual pueden pedir gratuitamente una segunda opinión. Háganlo, porque más vale irse por ese camino que a ciegas, a pesar de que muchas veces uno se abruma, cuando te dan un diagnóstico estás totalmente enfocado en tu hijo, solo quieres que te vea tranquila, aunque uno por dentro está deshecho. Necesitas que tu hijo te vea tranquila y como que tratas de enfocarte en su tratamiento. Pero esto es parte de eso. Hay que tomarlo como parte de eso. Ese es el aprendizaje. Y eso es lo que le quiero transmitir a las mamás que yo sé que hoy están pasando por momentos complicados. Sí. Hágalo, averigüen, investiguen. María José, Darling, gracias infinitas. De verdad que ustedes hayan tenido esta fuerza de contar su testimonio, de hacer esta lucha legal, habla del corazón noble que tienen. Está marcando también un precedente para que esto no vuelva a ocurrir. Esto no tiene que volver a ocurrir. Así de claro, los malos diagnósticos, los malos tratamientos, las dudas provocan muertes dolorosas. Y esas equivocaciones en la medicina no pueden estar presentes, o por lo menos tienen que ser condenadas. Gracias por estar con nosotros. El compromiso del Matinal de Chile de TVN, por el reportaje realizado por la periodista Verónica Moscoso de 24 horas, es acompañarlas, estar con ustedes, y lo que necesiten, aquí vamos a estar. Gracias, Darling. Gracias, María José. Gracias. Las abrazamos desde acá. Qué amor por los niños que están aún, ¿no? De abrir las ventanas de este dolor tan grande de perder un hijo, y de también un apoyo gigante y un abrazo a todas las familias que tampoco pudieron entrar en esta demanda por falta de recursos económicos, y también porque no alcanzaron a hacer la autopsia de sus hijos, también por un gran dolor que estaban viviendo. Así que decirles que estamos aquí para hacer las voces de que esto pueda cambiar de una vez por todas. ¿Cómo nos resguardamos, Claudio? ¿Cómo se resguardan los padres que están viviendo una situación similar? Porque, disculpa, Yamila, Claudio, los papás, mamás, están súper contra el tiempo también. Entonces, uno quiere que el tratamiento sea ya, porque el cáncer es así. A veces avanza a una velocidad impresionante, y lo que queremos es el tratamiento lo más rápido posible. Tengo un hijo de la edad de Agustina y claramente me imagino la angustia, el dolor. Cuando yo entro a una clínica, no puede transformarse en un acto de fe. Yo confío en profesionales y por lo tanto confío en que me van a prestar un buen servicio, un servicio profesional, y que me van a agotar todas las posibilidades y me van a dar el mejor diagnóstico, y yo voy a tener toda esa información. Por lo tanto, si ustedes me pidieran un consejo, es pedir siempre toda la información. A veces no se trata de desconfiar, sino pedir toda la información, todos los antecedentes, para que yo pueda chequear, a veces con una segunda opinión. Estoy entregando la vida de un familiar, de un hijo en este caso, y por lo tanto yo creo que cualquier tiempo que me tome, a veces puede ser un día, a veces sí es importante para lo que viene en los años siguientes.